claves que a mí me han servido para la escritura de un artículo científico, ¿vale? Para publicarlo. Lo más importante, por desgracia, es en inglés, ¿vale? Hay alguna revista española que tiene índice de impacto, pero muy poquitas. Si queréis que vuestra investigación, que vuestro artículo tenga repercusión mundial, que la gente lo lea a nivel mundial, hay que publicar en inglés. Nos planteamos escribir un artículo científico. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? El primer paso. Pensar como un periodista. Buscar una revista. O sea, Buscar una revista. Buscar una revista. Lo primero, antes de empezar a escribir el artículo, antes de empezar a hacer nada, selecciona la revista, ¿vale? Porque cada revista es diferente, cada revista tiene guías diferentes, vais a tener que escribir un artículo diferente y lo vais a tener que vender de una forma diferente, ¿vale? Selecciona una revista. ¿Cómo elegimos la revista? Dependiendo del tema de nuestro artículo. ¿Qué queremos publicar? ¿Vale? O sea, si estáis estudiando el equilibrio en ancianos, no vais a publicar en el Diabetes Care, por ejemplo. Bueno, no tiene sentido, ¿vale? Entonces, lo primero y principal es ver qué revista se adecua más al tema que vamos a publicar, ¿vale? Tiene que ser, vuelvo de nuevo a ser realistas. Probablemente os rechacen los artículos, acostumbraros a eso, es normal, ¿vale? Pero una cosa es que te lo rechacen y otra cosa es que te lo rechacen porque por revisores, y otra cosa es que te lo rechacen porque es que no tiene publicación dentro de esa revista, ¿vale? O sea, seamos realistas y busquemos revistas que nos puedan publicar. Lo siguiente a tener en cuenta en cuanto a la selección de la revista es la población diana. ¿Quién queremos que lea el artículo? ¿Vale? Distintas revistas, distintos profesionales. E incluso tenemos las revistas estas de abierto, las que la publicación en abierto, las de Open Access, estas que es completamente gratuito. Tienes esas, por ejemplo, tenéis muchas más posibilidades de que profesionales de la salud que están en consulta cada día lean esos artículos, porque no hay que pagar suscripciones a revistas, porque te metes en 2 minutos, le pinchas al enlace y tienes el artículo completo, ¿vale? ¿Qué es lo malo del Open Access? Que tienes que pagar, hay que pagar por publicar. Dependiendo de la revista, distintas cantidades, no os puedo decir ahora mismo, pero es lo único malo. Entonces, si no tenéis una universidad detrás que os pague los gastos y demás, pues hay que darle una vuelta. Luego están las revistas normales, el JAMA, el Diabetes Care, 1000 revistas, en las que normalmente no hay que pagar por publicar, y que tienen poblaciones dianas. Los profesionales que lo leen suelen estar más centrados en investigación. Si tú pagas una suscripción anual a una revista es porque estás muy interesado en ese tema. Normalmente, por regla general, los profesionales de la salud normales no pagan, a menos que la institución para la que ellos trabajen tengan esa suscripción cogida, ¿vale? Esas son las dos formas principales de seleccionar la revista, ¿vale? Entonces, una vez que ya tenemos la revista seleccionada, es cuando empezamos a diseñar el artículo, ¿vale? Porque cada revista tiene unas directrices específicas de cómo escribir el artículo, cuántas palabras qué secciones tienes que meter, qué palabras tienes que meter, y también qué es lo que les interesa a esa revista. Esta, por ejemplo, son las directrices del JAMA, que es el Journal of American Paediatric Medical Association, ¿vale? He cogido estas porque es bastante claro, es bastante está todo en la misma página, no hay que darle a links y demás, ¿vale? Entonces, lo primero que siempre os van a dar instrucciones de las partes del manuscrito, las distintas partes, porque distintas revistas, distintas partes, distintos nombres para las partes de la revista, ¿vale? Entonces, el abstract, luego iré más en profundidad en cada parte, ¿vale? El abstract, pues en esta revista específica son 300 palabras, suelen ser 200, 250, hay algunos que no tienen límite para las palabras. Os piden una introducción y lo que quieren que les cuentes en la introducción, la discusión. Por ejemplo, no tiene material y método como tal, tienes el material y método dentro de la discusión, ¿vale?
unas conclusiones, luego, por regla general, dependiendo del artículo, las tablas y las fotografías van aparte o van dentro del texto o van... ¿Vale? Por eso es importante tener claro, antes de escribir un artículo, tener claro dónde lo vamos a publicar, porque si no lo vais a tener que cambiar. De hecho, si mandáis un artículo a una revista y os lo rechazan, vais a tener que modificarlo. Vais a tener que cambiar tablas, vais a tener que cambiar apartados, vais a tener que mover cosas del sitio. No reescribir el artículo, pero sí mover cosas del sitio. ¿Vale? Las referencias también son muy pijoteros con las referencias, con el número de referencias. Hay algunas revistas que no tienen límite, pero por regla general te ponen límites muy pequeños de referencias y en un estilo muy específico. Es importante que el estilo sea exactamente el mismo, porque si no es exactamente el mismo te tiran el artículo para atrás simplemente porque la referencia, el número de referencia, la referencia no es la que quieren, ¿vale? Entonces es un poco un ejemplo. Y la ética, lo que os decía antes, toda revista de impacto pide una ética detrás, ¿vale? Siempre que pase un comité de ética, si no, una revista de impacto no os lo va a publicar. Los conflictos de interés, los conflictos de intereses no son importantes también, hay que reflejarlos, porque sí que es cierto que cuando publicáis un artículo tened en cuenta que lo va a leer mucha gente. Eso significa que mucha gente va a escribiros y va a preguntaros, y ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿vale? Como surja lo que os decía antes, transparencia ante todo. Si os pillan en un descuido, en un renuncio, hay problemas, ¿vale? Pues eso, bueno, aquí te vienen los tipos de manuscritos y todo. Las distintas tipos de... pues eso. Todo esto lo tenéis que tener muy claro y especificarlo y mandar todo exactamente según las guidelines, ¿vale? Cada revista tiene las suyas. Entonces, pues, es un poco una locura, la verdad. Vale. Una cosa que yo he aprendido allí, que a mí al principio cuando me lo dijo mi tutor, me sonó un poco raruno, fue crear un plan del artículo, de la tesis, en mi caso, en un principio, del artículo, ¿vale? ¿Esto qué es? Es un esquema, un plan del artículo es un esquema del artículo, en el que tienen que aparecer cada uno de los apartados que aparecían antes, el abstract y el número de palabras que vais a poner. El abstract con 250 palabras, la introducción con 150, el material y método con 300, la discusión con 500 y las conclusiones con 100, por ejemplo. Me acabo de inventar los números, ¿vale? ¿Por qué? Porque como os pongáis a escribir, vais a escribir y no vais a parar, ¿vale? Entonces tenéis que, el número de palabras es muy importante en una revista, tenéis que ceñiros al número de palabras, ¿vale? Entonces esto ayuda mucho. Luego, dentro de cada uno de los apartados, definir cuántos párrafos vais a poner en cada apartado, ¿vale? Es decir, introducción, voy a empezar con un párrafo sobre la diabetes en general, después me voy a centrar en el pie diabético y voy a terminar con un párrafo sobre las distintas intervenciones para úlceras, por ejemplo, ¿vale? De forma que tenéis muy claro qué va a ir dentro de cada apartado. Y por último, una frase de qué va el párrafo, ¿vale? De forma que esto, ¿qué os permite? Esto puede sonar absurdo y si no queréis no lo utilicéis. Yo al principio me costó hacerlo, lo tuve que hacer porque me lo pidió mi tutor y si te lo pide tu tutor lo haces y punto. Pero luego me di cuenta de la importancia. Esto lo que te hace es ordenarte las ideas en la cabeza a la hora de cómo vas a estructurar el artículo y luego aparte de eso te permite dar saltos. Tú sabes lo que vas a escribir en cada parte, puedes escribir un párrafo en la introducción y luego te bajas a la discusión y escribes el primero de la discusión y el tercero de la discusión porque estás con un artículo de diabetes y puedes meter cosas pasas a otro artículo diferente y puedes ir rellenando huecos. Porque muchas veces cuando estás escribiendo acabas harta de leer los mismos artículos, entonces te apetece cambiar de tema, ¿vale? Esto, ¿se ve? No, es que no tengo el artículo. Vaya, bueno, este es el plan
que hicimos para uno de los artículos de mi tesis, ¿vale? Entonces, esto va a ir al HARMA, a esta que os iba a mandar. Entonces, en el abstract, ahí está copiado y pegado lo que pone las directrices del HARMA. Como veis, son todos los distintos párrafos y las ideas principales que cada párrafo va a tener. O lo podéis utilizar, yo solo hago mucho utilizarlo de documento base. Yo parto de este esquema y voy metiendo, incluso vas leyendo artículos, vas cortando y pegando información con referencias que quieres ir metiendo, y luego, como vas a tener que hacer un refrito de muchos artículos y escribir, hacer y unirlo todo, darle un poco de coherencia, pues vas uniendo distintas palabras, distintos artículos debajo de cada uno de los puntos de cada uno de los párrafos. Yo siempre recomiendo, yo siempre me hago una lista de revistas. No cojáis solamente una revista porque es probablemente no, pero es probable que os la rechacen. Si os la rechazan, pasáis a la siguiente. Modificáis lo que sea y enviáis a la siguiente. Si os lo rechazan, a la siguiente. ¿Vale? Buscaros por lo menos 3 o 4 revistas posibles, porque si no luego tenéis que volver a buscar una revista. ¿Vale? Entonces, empezamos a escribir los apartados dentro del artículo. Me imagino que conoceréis los distintos apartados del artículo. Voy a ir un poco por encima dando pinceladas sobre ellos. Es importante saber qué tenéis que poner en cada apartado y cómo. Sí que es cierto que lo vais a tener que modificar dependiendo de la revista, pero es importante saber qué tenéis que poner. Me imagino que os habrán dado esta charla un montón de veces, os habrán contado un montón de veces lo que es cada apartado, pero bueno. Lo primero que se escribe es el abstract, ¿vale? El abstract suelen ser unas 250 palabras, más o menos. Hay revistas que no limitan, pero por regla general lo limitan a unas 200-300 palabras, ¿vale? ¿Qué es el abstract? El abstract es un resumen del artículo. En el abstract tenéis que hacer el artículo completo en 300 palabras. Es decir, tenéis que sacar las ideas principales del artículo y ponerlas. Normalmente tenéis que poner todos los distintos apartados dentro del abstract. Tenéis que poner una introducción muy pequeñita, tenéis que poner un material y método muy pequeñito, unos resultados, una discusión y una conclusión, ¿vale? Tiene que ser directo, completo y claro. O sea, tenéis que tirar vuestro artículo en 300 palabras y que quede muy claro. Porque es la parte más importante del artículo, ¿vale? Es lo que vende el artículo. Vosotros me imagino que os habéis forrado a leer artículos, pero no artículos abstracts, ¿verdad? O sea, cuando vosotros hacéis una búsqueda bibliográfica, os gusta el título de un artículo y os metéis en el abstract. Y el abstract es lo que os hace decidir si queréis leer ese artículo, si os interesa ese artículo para vuestra tesis o no. Después del abstract viene la introducción. ¿Vale? La introducción, dependiendo, de nuevo, todo depende del número de palabras. La introducción es una presentación de la bibliografía publicada. En la introducción lo que tenéis que hacer es resumir todo lo que habéis leído y presentar el tema del que vais a hablar, ¿vale? Por regla general, lo normal, lo que a mí más me gusta hacer y lo que creo que más me gusta leer, más que hacer, lo que más me gusta leer, es que te empiecen a situar en el tema. Entonces hay que presentar la bibliografía publicada de forma que tienes que guiar al lector hacia el problema que tú estás estudiando, que vas a estudiar. Y le tienes que interesar, le tienes que decir, cuando termine la introducción tiene que decir, esto es importante, este estudio es necesario, yo necesito, o sea, que bien lo han hecho los autores, no, sino que bien han hecho en seleccionar este tema porque es un tema de repercusión, que tiene repercusión. Al final de la introducción hay que presentar el hueco de la bibliografía publicada. O sea, tienes que decir, sí, vale, esto es una pandemia, esto es un problema, tal, hay esto publicado, pero realmente me falta esto, lo que no hay una conclusión específica sobre esto, ¿vale? Lo cual nos lleva al razonamiento de la investigación. Hay este hueco, no hay nada publicado sobre esto, no hay una conclusión clara sobre esto, con lo cual yo creo, nuestro grupo, consideramos que esta investigación es necesaria e importante.
Como he dicho antes, prepara al lector para entender el artículo, o sea, porque tenéis que tener en cuenta que habrá mucha gente que esté interesada en el pie diabético pero no sepa lo que son las plantillas o no sepa lo que es una barra metatarsial. Entonces tenéis que definir todo lo que vais a utilizar en el método. Tenéis que preparar y posicionar al lector de forma que sea capaz de entender el artículo que va a leer a continuación y por qué está leyendo ese artículo. ¿Vale? Siguiente, material y método. Material y método explica qué hacemos, qué hemos hecho, ¿vale? ¿Qué es el material? ¿Qué es lo que hemos estudiado? Y el cómo lo hemos hecho, el método. ¿Vale? En el material y método hay que presentar la muestra que hemos elegido, los criterios, si tenéis palabras suficientes para poner los criterios de inclusión y exclusión, estupendo. Si no, por lo menos definir la muestra, decir que incluimos pacientes diabéticos con neuropatía y resaltar los criterios de inclusión y exclusión más importantes, sin historia previa de ulceración. Y tenéis que contar cómo era la muestra, tantos hombres, tantas mujeres, una edad media de tal, un índice de masa corporal, lo que vosotros consideráis que es representativo de la muestra. El protocolo, tenéis que contar al lector qué habéis hecho, qué datos habéis recogido y cómo los habéis recogido. Los aparatos utilizados, eso es importante. ¿Por qué? Porque en investigación, para comparar datos, tienes que utilizar los mismos aparatos, ¿vale? Si dos personas están recogiendo datos para el mismo proyecto, tienen que usar el mismo aparato. Si no, los datos son diferentes y no se pueden comparar, ¿vale? Esto te sirve también para la discusión. Si yo he utilizado las plantillas de Nobel y otra persona ha utilizado las plantillas de Medilogic, no son comparables, los datos no son comparables. Con lo cual yo puedo decir que más o menos, sí, yo he reducido las presiones, pero los porcentajes, los números reales no se pueden comparar, ¿vale? Los aparatos utilizados para poder hacer una comparación real tienen que estar los mismos, ¿vale? El procesamiento y el análisis de datos, las pruebas que habéis hecho. O sea, hemos cogido los datos y hemos hecho una NOVA, o hemos hecho una revisión logística, o hemos hecho tal, o hemos hecho pascual. No hace falta justificar el por qué lo habéis hecho, si os sobran palabras podéis, pero no hace falta, simplemente decir que habéis utilizado el análisis, ese tipo de prueba y ya está. Y el análisis estadístico. ¿Vale? Siguiente. Esto es un poco, yo lo siento, pero tenéis que saber cada baile. Los resultados, muy importante. Dicen que hemos encontrado nuestro estudio, dicen cuáles son los resultados, pero es muy importante que en resultados solamente se presentan los resultados. Solamente ponéis números, solamente ponéis resultados. No se interpreta nada de interpretación, la interpretación va a la discusión, ¿vale? Porque si no os vais a repetir. Os vais a repetir y vais a decir lo mismo 20 veces, ¿vale? Solamente los resultados, tablas. O simplemente hemos encontrado significativo esta variable y esta variable. Hemos encontrado significativo tal y tal no fue significativo. Simplemente números, ¿vale? Nada de interpretación. Y intentar hacerlo lo menos árido posible. Intentar todos los resultados que podáis meterlos en tablas, en gráficos, ponerlos de forma que sean fáciles de entender, ¿vale? Que con un vistazo en una tabla más o menos veas los resultados. Y frases concretas, frases cortas en resultados. No os pongáis a escribir parrafadas porque perdéis al lector, porque vosotros tenéis muy claro lo que habéis hecho y vuestros resultados, pero la gente no lo entiende, no lo sabe. Y muchas veces para hacerte los resultados tienes que darles unas cuantas vueltas. Entonces, y solamente hablar de lo que es significativo, a menos que sea un no significativo muy grande, ¿vale? Intentar ser lo más claro y lo más cortos posibles en resultados, subrayando lo que habéis encontrado, lo que habéis visto en vuestra investigación, pero lo más corto posible, porque los resultados son muy áridos, ¿vale?
La discusión. La discusión es donde ponéis en juicio lo que habéis encontrado. Decir, vale, yo he encontrado esto, estos son los resultados de mi estudio y esto es lo que he publicado, ¿vale? ¿Son iguales? ¿No son iguales? ¿Por qué son iguales? ¿Por qué no son iguales? Y es el momento de aplicar a la vida real los resultados de vuestro estudio y compararlo con otros, ¿vale? La forma en la que nosotros lo estructuramos es, en el primer párrafo de la discusión, por regla general es un resumen de los resultados. ¿Por qué? Porque centra al lector. Vale, le has metido un montón de números al principio y se lo vas a repetir. Sí, se lo estás repitiendo. Pero estás centrando al lector, estás diciendo, vale, estos son los resultados que hemos obtenido y son los resultados que vamos a discutir. ¿Vale? El segundo párrafo sería la interpretación de estos resultados antes de compararlos con otros estudios. ¿Vale? Estos son nuestros resultados y creemos que son importantes para la clínica por lo que sea, o vosotros darle vida a los resultados. Ahora es cuando tenemos que darle vida a los resultados, es cuando tenemos que hacer que nuestros resultados sean reales, que sean aplicables a la vida real, ¿vale? Y después entramos en la revisión crítica de otros artículos frente a nuestros resultados, ¿vale? Entonces ya empezamos todos los artículos que nos hemos leído para la revisión bibliográfica, todos los que sean comparables con nuestros resultados, se comparan. ¿Que los resultados son similares? Estupendo. ¿Que no son similares? ¿Por qué no son similares? Porque su artículo es peor es peor, no es peor, eso queda feo decirlo. Porque su artículo tiene errores desde nuestro punto de vista, porque el nuestro tiene limitaciones, porque simplemente la metodología fue diferente. ¿Por qué? ¿Vale? Revisión crítica. Aquí la idea está en decir, mi artículo es bueno y mis resultados son buenos, y aunque mis resultados sean peores que los suyos, pues a lo mejor es porque ellos usaron plantillas más gordas que las mías, o porque sus zapatos eran más grandes que los míos, ¿vale? Hay que ver, hay que criticar los otros artículos, sin ser mala persona, pero hay que criticar los otros artículos, ¿vale? Razonar los resultados hallados, por qué son diferentes y qué significado tienen, ¿vale? ¿Qué significado tienen? ¿Qué aplicación clínica tiene a la vida real, dependiendo del estudio que tengáis, ¿vale? ¿Qué implicaciones? Lo que queremos es que la gente tenga en cuenta nuestros resultados y los implique y los incluya en su clínica. Nosotros creemos que nuestras plantillas reducen las presiones más que las que hay publicadas o más que las que se están utilizando ahora mismo. Entonces, lo que queremos es que los podólogos empiecen a utilizar nuestras plantillas porque creemos que son mejores. No porque vayamos a ganar dinero con ellas, porque no vamos a ganar dinero con ellas, por desgracia, sino porque creemos que son mejores. Entonces, las implicaciones, ¿cómo se beneficiaría la clínica o el mundo en general por utilizar nuestros resultados? Lo que hablábamos antes, las limitaciones, muy importante, limitaciones, ¿vale? No intentéis esconder cosas, queda feo, porque la gente se da cuenta, ¿vale? No intentéis hacer ver que vuestros resultados son mejores de lo que realmente son. Vuestros resultados son buenos porque son resultados, demuestran cosas. Negativas o positivas, pero son buenos resultados, ¿vale? No escondáis limitaciones, porque no es buena práctica, ¿vale? Y no hay nada malo con tener limitaciones, simplemente que nos hemos dado cuenta a lo largo de este proyecto que hemos tenido estas limitaciones. Para futuras investigaciones habrá que tener en cuenta que no tenemos que podemos hacerlo de otra forma que tenga menos limitaciones, simplemente, ¿vale? Lo único que sí, si podéis razonar el porqué de las limitaciones. Es decir, hemos elegido este tipo de plantilla y luego nos hemos dado sí que es cierto que en la bibliografía hay este otro, pero lo que se usa normalmente en clínica es esto. Para mi estudio, una de las cosas era que las plantillas fueron diseñadas en base a presiones plantares estáticas, cuando el paciente estaba en estática. Y lo ideal sería hacerlo con presiones plantares dinámicas, porque es más real. ¿Qué pasa? Que ¿cuántos podólogos en clínica tienen una plataforma de presiones dinámicas? ¿Cuántos podólogos usan plataforma de presiones dinámicas? ¿Alguno? Me sorprendería. Entonces,
intentamos hacer el estudio lo más real posible. Sí, es una limitación porque las plantillas no van a ser igual de buenas que serían con ese tipo de diseño, pero lo hemos hecho por esto. Y por último, las conclusiones. Las conclusiones, pues eso, resaltar los resultados principales y la implicación. Es un poco resultado principal junto con implicación en vida real o en clínica, ¿vale? Es una de las partes importantes del artículo porque por lo general te lees el abstract. Si te interesa el abstract vas a la introducción, le das una leída rápida al método y luego te vas a las conclusiones. Y si todo eso te gusta, entonces te lees el artículo. Por regla general. Yo no sé cómo lo haréis vosotros, pero por regla general es así como se hace, ¿vale? Entonces hay puntos clave y las conclusiones y el abstract son dos puntos claves del artículo. Vale, y por último, la bibliografía. Muy importante. A menos que hayan límite de referencias, referenciar todo, absolutamente todo. No podéis hacer una afirmación que no tenga una base científica. En vuestra tesis, en la tesis no hay límite de referencias, no hay límite. Con lo cual, cada frase tiene que estar referenciada prácticamente. No podéis poner cosas porque a vosotros os parezca o porque las penséis vosotros. Todo tiene que estar referenciado, todo tiene que estar referenciado. Si tenéis límite de referencias, referenciar las ideas principales que basan vuestro estudio. Es decir, referenciar que la diabetes es una pandemia, que las presiones plantales influyen en las úlceras y que las plantillas son buenas para ello, y las ideas principales, lo que cimentan vuestro estudio, ¿vale? Eso es lo que tenéis que referenciar. Pero intentad meter todas las referencias que podáis. Y por último, el último apartado de todo el artículo son las tablas, gráficos y apéndices. Ahí tenéis que presentar todas las tablas y cualquier documento que hayáis utilizado durante el artículo que ayude al entendimiento de los resultados, ¿vale? Desde el consentimiento informado, la hoja de recogida de datos, si habéis hecho algún tipo de encuesta, la encuesta completa, cualquier cosa que habéis utilizado. Y es importante que las tablas y gráficos estén autoexplicados. ¿Qué significa eso? Que tú veas el gráfico y con el pie de página que tiene entiendas perfectamente, seas capaz de entender perfectamente los resultados, lo que significa. ¿Vale? Eso es importante. En tablas tienes que tener lo que es cada columna, la unidad de medida de cada columna, todo. Tiene que venir todo. Y si no lo puedes meter en lo que son las columnas, abajo, en el pie de página, aunque sea así de gordo lo pones. ¿Vale? Eso es importante. Vale. Estos son los datos, los distintos apartados de un artículo científico, ¿vale? Ahora os voy a contar, os voy a dar ideas que yo he aprendido allí de cómo escriben ellos, cómo estructuran, ¿vale? En cuanto a los párrafos, aproximadamente 150 palabras por párrafo. Pueden ser 100, pueden ser 200, pueden ser 250. Pero intentad mantener los párrafos cortos. Cuando tú ves un texto así de grande, te da pereza leerlo. Te da pereza. Entonces, si mantenéis los párrafos cortos, son más fáciles de leer, es más dinámico, es más apetecible leerlo, ¿vale? Cuidado con las subordinadas y las frases largas. Perdemos al autor, ¿vale? Frases sencillas, cortas, mensajes cortos. Que lo que queremos es llegar al lector, no perderlo, ¿vale? Y las subordinadas muchas veces te lías tú mismo, y si tú te lías, imagínate el lector, ¿vale? Frases muy sencillas, fáciles de entender, cortas, no deben de tener más de línea y media. Intentar mantenerlas en eso. Ahí tienes espacio para meter una subordinada, pero no para liarte demasiado, ¿vale? Porque si no, muchas veces intentas explicar esto, pues explicando lo otro, explicando lo de más allá, y acabas con un párrafo así de grande, solo de una frase, ¿vale?
No repetir ideas. Cada frase tiene que aportar algo nuevo. No vale rellenar palabras repitiendo lo mismo de una forma diferente, ¿vale? Tienes que ir tirando frases sencillas con ideas nuevas, de forma que es una forma fácil de que el lector vaya cogiendo información nueva, ¿vale? Y usar vocabulario específico, pero no ser redundante ni pedante. No repetir las mismas palabras constantemente, ni ser pedante tampoco. O sea, si puedes utilizar dentro de ser científico, correcto y específico, no hay que irse por las ramas, ¿vale? La gente tiene que entender lo que estás diciendo. Más cosas. Un párrafo por tema, ¿vale? Tener en cuenta que estamos contando una historia. Estamos guiando al lector en nuestro proyecto, ¿vale? Le estamos contando la historia del paciente diabético con úlcera que usa plantillas. Entonces le estamos guiando. Entonces, en un párrafo le contamos una cosa, en el siguiente párrafo le contamos otra, ¿vale? Vamos metiendo nueva información en cada frase, en cada párrafo, de forma que vamos guiando al lector a donde nosotros queremos, a nuestros objetivos, ¿vale? Una buena forma de hacer esto es con la primera frase del párrafo, lo que se llama topic sentence, ¿vale? Básicamente es la idea del párrafo. La diabetes es una pandemia, es un grave problema a nivel mundial. Y entonces habla sobre por qué la diabetes es un grave problema a nivel mundial. De forma que al principio del párrafo ya has soltado el mensaje. Ya sabes, este párrafo va a tratar de esto. Y entonces ya luego lo explicas, ¿vale? Es muy buena forma de hacerlo así. Coherencia. Usar conectores. Usar ideas. Son frases sencillas, pero unir las ideas, ¿vale? En vez de hacer una frase muy larga, hacer una afirmación. Es más, seguimos. En consecuencia, precisamente en tal estudio, siguiendo esta idea en tal estudio, ¿vale? Coherencia y conexión entre las ideas. Es lo que sigo diciendo. Es una historia. Estamos contando una historia y tiene que fluir, que la lectura fluya. Si vamos saltando de una frase a la otra o no unimos ideas, perdemos al lector. Se lía, te pierdes, ¿vale? Y vuelvo al plan que os presenté antes, ¿vale? El plan que os presenté antes con ordenar las ideas, de forma que no vayamos dando saltos en cuanto al temario, ¿vale? No vayamos tirando ideas inconexas. Tenemos que empezar leyendo la primera frase del artículo y que todo vaya fluyendo y vaya teniendo sentido y cada frase sea explicada por la anterior o sea introducida por la anterior, ¿vale? Otra buena idea es, aparte de tener una primera frase con la idea principal del artículo, es terminar con un resumen de lo expuesto. Vamos a ver, un resumen de lo expuesto. No significa tres frases, sino en la última frase decir con todo lo expuesto se llega a la conclusión de, o hemos demostrado, o queda demostrado que la diabetes es una pandemia, ¿vale? Es un poco recoger todas las ideas que hemos presentado para explicar la primera frase del artículo y ponerlas todas juntas. Es un poco forma de recoger, de englobar todo otra vez y terminar el párrafo. Que además debe servir de unión con el siguiente párrafo, de forma que cada párrafo cuenta una historia diferente, pero fluida y continuada, ¿vale? En cuanto a lo que hablaba antes del plan, es importante ordenar los párrafos para que esta historia tenga sentido. Hay distintas formas de ordenar. Cronológicamente, si estáis contando algo que ha pasado en la historia, yo qué sé, si estáis hablando sobre un aparato de medición que se utilizaba antiguamente, podéis empezar a definirlo desde que se empezó a utilizar en 1900 y continuar hasta el día de hoy.
espacialmente, de más general a más específico. Lo más normal es utilizar esta última, de más general a más específico. Empezar, es una forma de situar al lector bastante buena, en la que empiezas a hablar de un problema general y dentro de ese problema general vas haciéndolo más específico al tema que tú quieres estudiar y que tú quieres presentar. De forma que das toda la información pertinente en cuanto al tema que tú estás estudiando y además lo sitúas en el mundo y en el problema que hay. En cuanto a la redacción, de nuevo, ideas claras y precisas. No nos enrollemos, ¿vale? No nos enrollemos, no hagamos frases muy largas, no muchas subordinadas, frases fáciles. Por regla general, cuando estás leyendo artículos no lees uno solamente y ya terminas. Te pasas una mañana entera leyendo artículos. Y cuando ya has leído 5 artículos, tu atención no es la misma que cuando empiezas al principio. Y si en el 5.º artículo tienes frases de 3 líneas, no eres capaz de seguirlas, ¿vale? Entonces, tienes que leer, me imagino, no sé si se habrá pasado, me pasa mucho, tener que releer la misma frase 5 veces hasta que me entero de lo que es. Entonces, cuando no son ideas claras y precisas, entonces, intentar, pues eso, decir lo que queréis decir en pocas palabras. Lo que os decía antes, si no hay limitación de referencias, o en vuestra tesis doctoral, cada nueva idea o afirmación tiene que estar referenciada, ¿vale? Cada nueva pieza de información tiene que venir de algún sitio, no vale que os la inventéis vosotros, ¿vale? Tiene que tener una base científica, tiene que tener artículos detrás. Y hay artículos sobre prácticamente todo, ¿vale? Entonces, tenéis que dar muchísimas referencias. 300, 400, 500 referencias en una tesis es algo normal, ¿vale? Entonces, no tengáis miedo a las referencias, no tengáis miedo a utilizar muchas referencias en un artículo. Sí que es cierto que a la hora de referenciar, a mí no me gusta ir, a menos que no tengáis más remedio que iros muy atrás, en los últimos artículos de los últimos 5 años, 10 años como mucho. Más atrás pierden vigencia, ¿vale? Entonces, a menos que sea un artículo que estéis hablando de algo tradicional, que esté publicado, o que sea un artículo que se estudió en su época y no se ha vuelto a estudiar. Pero en principio, cuanto más actuales las referencias, mejor. De hecho, cuando, lo que os contaba antes, haréis la revisión bibliográfica y la tendréis que ir actualizando, porque desde que la escribís en un principio hasta que presentáis la tesis van a pasar meses, si no años. Con lo cual, para cuando la entreguéis, tendréis que meter referencias nuevas. Vale, esto es importante para mantener la coherencia, usar palabras clave y repetirlas, es decir, no puedes utilizar la palabra plantilla y luego llamarla ortesis y luego llamarla, yo qué sé, ¿vale? Si llamas a la intervención a la plantilla, tienes que mantenerte con plantilla, no puedes cambiar de nombre en cada párrafo, porque te pierdes, porque la gente que no sabe de qué va el artículo, que está leyendo el artículo, te pierdes, ¿vale? Entonces, las palabras clave hay que mantenerse y repetirlas. Usar el mismo vocabulario a lo largo del artículo, de la tesis, ¿vale? No cambiéis nomenclaturas o vocabulario porque crea confusión. Pero no ser redundante, no repetir los mismos objetivos constantemente, ¿vale? Cuidado aquí a la hora de buscar sinónimos, sobre todo si estáis hablando en inglés, sobre todo si estáis escribiendo en inglés. Cuidado con el autocorrector de Word, ¿vale? Que un sinónimo que una palabra tenga un sinónimo no significa que tú la puedas aplicar a todos los contextos que tú puedes aplicar a la palabra, ¿vale? Cuidado con el autocorrector gramatical. Muchas veces el autocorrector, por alguna razón que yo no termino de entender, al autocorrector del Word no le gusta la pasiva. Te la intenta cambiar constantemente, te la ilumina y te la intenta cambiar constantemente activa. En escritura científica se escribe en pasiva muchas veces, sobre todo en inglés siempre se escribe en pasiva, ¿vale? Entonces, no os fiéis del corrector de Word, del corrector del Word. Vosotros deberíais saber más gramática que él.
y vosotros sabéis qué queréis decir exactamente y cómo lo habéis escrito, ¿vale? Entonces, cuidado con eso. Cuidado con fiarte demasiado de los autocorrectores o de darle a que sí constantemente al corrector ortográfico y de gramática, ¿vale? Cuidado con eso. En la misma línea, usar signos de corrección, de puntuación correctamente. Es decir, usamos las comas existen y las comas se usan y se usan correctamente en el sentido de que me imagino que todos tenéis Facebook y habéis visto las fotos estas que publican en cuanto si cambias una coma de sitio, la gran diferencia que hay en los significados. Esto es lo mismo. Las comas son importantes y se utilizan para hacer pausas, sobre todo en frases largas, ¿vale? Veréis que en muchos casos si leéis en voz alta, una buena forma de saber cuándo va una coma es leyendo en voz alta. Si en voz alta os quedáis sin aire, falta una coma en algún sitio, ¿vale? Eso es importante para darle sentido. Yo repito lo mismo, vosotros sabéis lo que estáis escribiendo, pero el lector no lo sabe, ¿vale? Al lector se lo estáis explicando, se lo estáis presentando, ¿vale? Entonces, es importante que quede claro, que sea fácil de entender para ellos, ¿vale? Por supuesto, nunca usar lenguaje coloquial impreciso. Quizá, más o menos, ese tipo de cosas no se utilizan. No es un más o menos, tú tienes que dar un número específico. Un quizá no vale, sí o no, o si no, no lo digas. Si no lo sabes, di que no lo sabes, no digas quizá, por ejemplo, ¿vale? Tiene que ser lenguaje preciso, estamos escribiendo científicamente, estamos presentando resultados científicos, ¿vale? Tienen que ser exactos, y tienen que ser reales y tienen que ser confiables, ¿vale? Una cosa que yo no sabía, nunca usar contracciones. No vale poner, por ejemplo, eje, ¿vale? Por ejemplo, se escribe todo. Si escribís en inglés, nada de contracciones. Nada de don't, nada de haven't, nada de I'm, nada de your, nada de eso. Nada, nunca, jamás. Nada de contracciones. Hay que escribir todas las palabras. No entiendo porque es así. No, en la escritura científica, nada de contracciones, ¿vale? Se toma como, en inglés se toma como lenguaje coloquial, ¿vale? Hay que escribirlo todo. Y esto me imagino que lo sabéis. Nunca usar primera persona. Nunca se habla de ti mismo en tu intentas hablar en neutro siempre. Si tienes que hablar de algo, si tienes que usar un pronombre personal, se habla de nosotros, ¿vale? Nosotros como grupo de investigación, nosotros los autores hemos encontrado, ¿vale? Pero nunca usar la primera persona, nunca. Yo creo, yo pienso, no, nunca. Usar pasiva. Una buena forma de evitar la primera persona es usar pasiva, o si no, reestructurar y modificar la estructura de la frase de forma que el sujeto no seáis vosotros, sino el resultado que estáis o la idea que estáis presentando. Por eso la pasiva es una buena técnica para evitar esto. Bueno, por fin, una vez finalizado, siempre releer lo que hemos escrito, ¿vale? Nosotros hemos estado escribiendo, tenemos un montón de artículos y creemos que ha quedado muy bien. Releerlo, porque no está muy bien. Vais a tener que modificar cosas. Primero, empezar por el párrafo y que el párrafo tenga sentido, que fluya. Que empiece con la topic sentence, que empiece con la primera frase y que de ahí fluya y que sea entendible y que todas las ideas estén conectadas. Y luego texto completo, que tú empieces desde el primer párrafo de la introducción y que toda la introducción tenga sentido y fluya. Porque hay muchas veces que no tienes muy claro cómo juntar. Tienes muy claro que quieres meter este párrafo y quieres meter este otro, pero unirlos hay veces que no es tan fácil. Y si no se unen bien, queda como un pegote y no se entiende tan bien, ¿vale? Entonces es importante releerlo y conseguir esa fluidez, que cada párrafo introduzca el siguiente y cuente una historia que tenga sentido, lo que eso transmite al lector es que pues,
Pues claro, sí, si es que tiene sentido, si es que es lógico. O sea, si me explicas esto y luego lo otro y luego lo otro, pues claro, es normal que quieras estudiar esto, ¿vale? Leerlo cuidadosamente. ¿A qué me refiero con esto? Llevamos escribiendo la tesis 3 años y no la sabemos de memoria. No os la sabéis de memoria. Hay que leerla con cuidado, no en diagonal. No hay que hacer lectura diagonal. Hay que leer frase por frase, tranquilamente y leer cuidadosamente, ¿vale? Errores ortográficos, errores de gramática, frases mal colocadas en párrafos dan la sensación de poco cuidado, de poco interés y de ser poco serios como autores y como científicos, ¿vale? Entonces, leerlo cuidadosamente, merece la pena esa hora extra que le vais a echar, porque si tú lees un artículo que tiene errores gramaticales o errores ortográficos, si la persona no sabe escribir, pues entonces tenemos un problema, porque si no sabes escribir, ¿vale? Entonces, cuidado con ese tipo de cosas, ¿vale? Una rata la tiene cualquiera, ¿vale? Cuidado con eso. Una vez que lo hemos leído, dejamos pasar unos días, nos olvidamos completamente del artículo, lo dejamos, cerramos el fichero o guardamos el artículo impreso en una carpeta y dejamos que pase una semana sin siquiera pensar en ello, sin tocarlo, sin leer nada de eso, de forma que cuando vuelvas a cogerlo tengas los ojos frescos, ¿vale? Que tengas el cerebro un poco reseteado, ¿vale? Que no esté cansado de leer constantemente lo mismo, ¿vale? Eso no es lo mismo que lo lea otra persona, pero te puede dar una perspectiva. Pero dejar una semana, 2 semanas, o sea, un artículo no pasa nada por meterlo en un par de semanas más tarde, porque los revisores no van a contestar hasta dentro de 3 meses, 2 meses, y os van a mandar correcciones y las vais a mandar y van a ser otros 2 meses. O sea, publicar un artículo científico lleva su tiempo, ¿vale? Entonces, creo que es importante invertir un par de semanas más en que el artículo esté bien hecho de forma que haya menos correcciones. Y una cosa que yo encuentro especialmente útil es pedir que alguien que no haya tenido nada que ver con el proyecto lo lea, ¿vale? Que, vamos a ver, si es un artículo científico, tiene que ser alguien que tenga un poco de conocimiento científico, o sea, no os deis a vuestra abuela y que lea sobre la úlcera de pie diabético porque probablemente no se vaya a enterar la pobre mujer, pero alguien que no haya tenido nada que ver con vuestro estudio, ¿vale? Alguien que sea completamente nuevo, de forma que vea en qué partes falta más explicación, en qué partes falta menos explicación, qué sobra, qué falta, aparte de, por supuesto, la redacción. A mí me pasó en mi tesis que en el material y método para mí era muy claro porque yo lo había hecho y yo tenía muy claro cómo se había hecho. Y yo lo expliqué y parece ser que no tenía ningún tipo de sentido porque la gente no era capaz de seguirlo para nada. Pero no porque era muy complicado, sino porque yo no me expliqué bien, porque para mí le puse 3 ideas que era lo que yo necesitaba para saber lo que se había hecho, ¿vale? Entonces alguien que no tiene ni idea de lo que tú has hecho, se lo tienes que explicar paso por paso, ¿vale? Entonces alguien que lea el artículo de nuevas siempre va a ser feedback positivo, ¿vale? Y ya os dejo libres. Ya, esto es un poco todo lo que yo os tengo que contar.